Vamos con nuestro segundo expositor, es Mauricio Díaz. ¿Está Mauricio Díaz? Mauricio. Sí. Ahí estás. Hola, ¿qué tal? Hola, bueno, entonces nuestro segundo expositor es Mauricio Díaz de la Universidad del Biobío, y él nos va a hablar sobre 4-point Feynman diagrams from multifold to twofold Mellin-Barnes representation for them. Okay, thank you. Mauricio. Gracias. Bueno, mi nombre es Mauricio Díaz. Estoy aquí en la Universidad del Biobío y trabajé en este proyecto junto con el profesor Rigor Contashuk en este trabajo en el Departamento de Matemáticas y Física. Entonces espero que puedan disfrutar este trabajo. Bueno, vamos a partir. Permiso. Aquí está. Vamos a partir por algunos contenidos. Primero vamos a analizar triangle diagrams con ciertas expresiones clásicas, representación en términos de integral sobre parámetros de Feynman, casos únicos para integral sobre parámetros de Feynman, transformaciones de integral sobre parámetros de Feynman en integrales de Mellin-Barnes, y Mellin-Barnes integral para dimensión 4, y propagadores escalares iguales a 1. Este es la primera parte preliminar. La segunda parte es sobre diagramas de caja, en la cual vamos a estudiar integrales de parámetros de Feynman. Disculpen. Luego el truco de Usukhina y Davidishev, que fue propuesto en el año 1993 para estudiar reducción de integración a multiplicidad 2 en una caja, pero con propagadores escalares iguales a 1. Luego vamos a reducir una integral de Mellin-Barnes de tipo multiplicidad 5 a multiplicidad 2 en el caso de un one-loop off-shelf box diagram. Entonces, para esto vamos a aplicar un segundo preliminar donde vamos a incluir el lema de Barnes, el primer lema de Barnes propuesto en el año 1905, y las transformaciones de las integrales sobre los parámetros de Feynman sobre un one-loop off-shelf box diagram. Bueno, vamos a asumir algún par de cosas dentro de la primera introducción, en la cual nosotros estamos trabajando con una caja, de cierta forma, si me permite dibujar, con una caja en el cual nosotros tenemos aquí escalares de tipo 1, y en el cual van entrando ciertos momentums que van pasando por cada sector, y aquí nosotros tenemos los internal loops. Vamos a utilizar este truco para obtener un método único en un cierto paso intermedio, pero este método es válido cuando la suma de estos elementos que se encuentran acá equivale a la dimensión con la que vamos a trabajar. Por tanto, nuestros momentum son momentos cuadridimensionales. Para el modo explícito de representación de los integrales de Feynman en parámetros, entonces vamos a obtener una integral de multiplicidad 5, y luego usando los lemas de Barnes, o usando un resultado que deriva de los lemas de Barnes, vamos a reducir esto a una integral de segunda multiplicidad, sin usar el método de unicidad. En otras palabras, tomando otros tipos de propagadores escalares cuya suma no es igual a la dimensión, sino que está controlada por un parámetro real. Entonces, nosotros vamos a partir con un pequeño caso acá, que es el caso del triángulo, en el cual tenemos aquí nuestros propagadores y tenemos acá nuestros internal loops, donde aquí tenemos ciertos escalares de tipo Q1, Q2 y Q3. En esta parte nosotros definimos de manera general momentums de entrada que son dimensionales. Y usando la conservación de momentum, vamos a definir una integral de este mismo que depende de dichos parámetros como la integral con respecto a esta medida de 1 partido en los factores, técnicamente utilizando los conceptos de diagramas de Feynman básicos. Analizando este caso, nosotros podemos usar las notaciones de Q1, Q2 y Q3 para relacionarlos con los momentos de llegada,
y poder utilizar un cambio de variables que nos permita representar y estudiar este caso a través de transformadas de Fourier. La medida que se utiliza acá es equivalente a la forma pi a la menos t medios por el diferencial de dimensional de K. Recordemos que bajo nuestro supuesto estamos trabajando con 4 dimensiones. Entonces, técnicamente, esto se reduce a una equivalencia en 4 valores, 4 diferenciales. Luego de eso, en el siguiente capítulo vamos a hablar de parámetros de Feynman, en el cual vamos a representar estos parámetros utilizando el resultado de Usuchina y Davidishev en el año 93. Primero vamos a escribir nuestra integral de esta forma, donde tenemos la función gamma de la suma de los propagadores escalares menos la dimensión partida en 2, dividido el producto de la función gamma de cada propagador. Esto multiplicado por la integral triple de una delta de Dirac, de esta forma, por el producto de los alfas, y cada uno elevado con su propagador escalar, menos 1, y esto dividido en este factor que se encuentra acá, que depende de los momentum y que depende de los factores internos que se encuentran acá, cuyos índices van variando a medida que vamos en cada término, y esto se eleva a la suma de los propagadores menos de medios. Para trabajar en el para trabajar en el único caso, nosotros vamos a ver directamente una reducción del caso usando la función beta, la propiedad de la función beta. En este caso vamos a asumir lo que habíamos dicho inicialmente arriba, que la suma de los propagadores escalares es igual a la dimensión, para esta fórmula. Entonces, para el caso que estamos trabajando acá, nuestra integral de momentum en el triángulo como tal, nosotros vamos a aplicar un cambio de variable para reducir la integral triple a una integral doble, en la cual una de ellas va a seguir entre 0 y 1 y la otra va a estar entre 0 y 1 menos alfa 1. Y luego de hacer estos cambios, vamos a aplicar nuevamente un cambio de variable para que nuestra integral quede entre 0, 1 y 0, 1. Entonces, aplicando ese mismo método, nosotros volvemos a aplicar lo mismo, aplicamos un cambio de variable, en el cual nuestra integral va a quedar solamente una entre 0 y 1. Y aplicando las propiedades de la función beta, al final, nosotros podemos reducirlo a esta forma, en la cual tenemos este producto, partiendo del producto de los gamma de los propagadores, multiplicado por multiplicado por factores que dependen de los momentum de entrada por separado, y representando el propagador en base al índice en términos del momentum. Cuando me refiero a términos, me refiero, claro, básicamente al índice, como para ir ordenando la estructura de integración que vamos a analizar. Que vamos a ir analizando para el caso siguiente, que es el que está dentro de nuestro interés para el resultado. Ahora vamos a hablar un poco de las transformaciones de la integral sobre la integral de Mellin-Barnes. Entonces vamos a representar esta integral. Vamos a interpretar este mismo resultado que vimos anteriormente como una forma 1 sobre productos de función gamma por un gamma de D menos la suma de los propagadores por 1 partido en el momentum 3 cuadrado, puede haber sido cualquiera, pero en este caso se simplifica más fácilmente por la integral doble o la multiplicidad 2 de esta forma, utilizando esta regla en la cual tenemos que estos valores, x e y, quedan definidos por las divisiones de los momentum, en este caso P1 al cuadrado partido en P3 al cuadrado, para X, y P2 al cuadrado partido en P3 al cuadrado para el caso de Y. Y tenemos acá una función que depende de los propagadores y que a nivel de parámetros depende de los elementos complejos que tiene la integral. Esto va a quedar de la forma del producto de función, va a quedar en este caso, en términos de productos de funciones gamma. Para el caso del bloque, también esto debería quedar de igual, pero solamente para esta condición. Y ese fue uno de los resultados que se obtuvo Usuchina y Davidishev. En el fondo, de encontrar la misma integral de momentum para 4 parámetros, en este caso, pero con valores dados, y relacionarlos con
un triángulo, e ir construyendo a la larga otros tipos de forma parecida para poder analizar el comportamiento a nivel de las colisiones que se están evaluando. Para trabajar, entonces, hemos mencionado aquí la integral de Mellin-Barnes para dimensión 4 y los propagadores iguales a 1. Pero ahora vamos a hablar de otro caso, que es el de nuestro interés de hoy, que es el box diagram. Respectivamente se puede analizar en la figura, donde los nodos acá son los propagadores escalares, y los momentos de entrada van a entrar por estas líneas que se encuentran acá. Entonces, el box diagram, en el espacio de momento, tiene la siguiente integral, que va a tener esta forma. Pero como esto que se encuentra acá cumple con estas condiciones, la integral no es tan compleja de calcular, pero sí tiene su grado de interés, puesto que al aplicar cambio de variable y utilizar propiedades de la delta de Dirac, nosotros llegamos a esta forma, para luego utilizar la forma de Mellin-Barnes en este factor y utilizar el resultado de ellos, lo cual daría la siguiente forma, donde tendríamos una forma de multiplicidad 2. En este caso, nuestro x, que habíamos visto arriba, tendría la forma de P1 cuadrado, P3 cuadrado, partido en ST. Estos valores yo los voy a mencionar, los voy a profundizar un poco más adelante, pero son las variables de Malmsteen, que dependen efectivamente de sumas entre momentum al cuadrado. Entonces, y también están relacionadas con los caminos de los diagramas de Feynman que estamos analizando. En este caso, nuestra función que vimos acá, que vimos arriba, en este problema, que depende de los propagadores, en este caso no, pues los propagadores son 1, va a tener esta forma, y de esta manera uno puede encontrar una relación directa entre el cuadrado y entre el triángulo, para poder analizar de cierta manera, para poder heredar los resultados en el box diagram, eso con respecto al triángulo. Entonces ahora vamos a partir con los resultados obtenidos ahora hace poco, en lo cual primero vamos a definir lo que es el primer lema de Barnes, donde nosotros tenemos una integral con respecto a un contorno cerrado complejo, faltó acá el valor C, donde tenemos acá un producto de funciones gamma. Entonces, en estos productos de funciones gamma, nosotros lo que hacemos es ver esto en base a las orientaciones, empezamos a sumar los elementos que se encuentran acá en base a una operación contraria, con una dirección contraria, con el otro elemento de la dirección que voy a llamarle, por ejemplo, derecha-izquierda. La derecha y la izquierda. Entonces, al final, si yo tengo acá D menos Z y A más Z, D se va a sumar en A. Lo mismo va a pasar para el caso de B. Entonces vamos a tener D más A y D más B. Mientras que el caso de C, como está tanto en Z, va a pasar lo mismo. A más C y B más C. Partido en el gamma de A más B más C más D. Sin embargo, a diferencia del resultado anterior, el resultado anterior podía usarse directamente el lema de Barnes, puesto que no había una dependencia con respecto a los momentos, solamente con respecto a las funciones gamma. Por esa razón, el problema del triángulo era más accesible. Y en el caso del problema del cuadrado con propagadores iguales a 1 pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, en el problema que nosotros vamos a estudiar, nosotros no vamos a analizar necesariamente propagadores iguales a 1, vamos a analizar propagadores arbitrarios. Entonces vamos a usar un resultado que va a derivar de la función hipergeométrica, que está aquí presente, que es multiplicado por la función beta, que depende de b y c, b menos b. Esto nos va a dar una integral que depende de 0, que va desde 0 a 1, de x elevado a b menos 1 y 1 menos x c menos b menos 1 por 1 menos xr elevado a la menos a. Esto mismo, utilizándolo en esta forma que se va a encontrar acá y que la vamos a ver frecuentemente en nuestro problema de abajo, esto que se encuentra acá nos va a dar esta estructura, en la cual si es que R va a valer 1, al final vamos a conducir al primer lema de Barnes. Entonces, la idea para la demostración, bueno, simplemente utilizar la función gamma y aplicar cambios de variables. Luego de eso, empezar a reemplazar el factor del centro usando una forma de Mellin-Barnes
a través del uso conveniente, multiplicando por gamma de A por 1 partido en 1 menos epsilon a la A. Y finalmente vamos a usar la definición que está acá arriba y vamos a completar la idea para poder resolver este cálculo. Entonces, ahora, para continuar, tenemos el caso del box diagram, pero en este caso no con parámetros, no con propagadores escalares iguales a 1, sino con valores arbitrarios como tal, que no dependen del método de unicidad propuesto anteriormente. ¿Esto cómo nos queda? Bueno, nosotros tenemos acá nuestra integral, que va a depender, en este caso d va a ser igual a 4, y vamos a tener acá cuatro factores internos, que va a ser k más P1, K más P1 más P2 y K menos P3. Uno analizando este caso, y tenemos donde S, para este caso sería la suma de los momentums al cuadrado, y T la suma del momentum 1 más momentum 2, y T P1 más P3 al cuadrado. Son nuestras variables de Mandelstam. Entonces, utilizando la regularización dimensional de Feynman, a nivel de integración, nosotros podemos acá, tomando en cuenta que A es la suma de nuestros propagadores escalares y B vamos a controlarlo con un epsilon, que es un número real, nosotros vamos a tener esta forma. Y de esta forma, esta integral, aquí son 4 integrales, simplemente no lo quise notar como con más integrales para no abarcar tanto espacio. Pero luego de eso, esta forma, nosotros lo vamos a transformar en una expresión de Mellin-Barnes de multiplicidad 5. Entonces aquí tenemos Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5. Bueno, faltó esa parte, pero... Y tenemos acá nuestra integral, que va a tener esta estructura que se encuentra acá presente. Entonces, una vez dado eso, bueno, aquí, disculpe, de 2 hasta 6, ahí sí. Entonces, desde acá, una vez visto esta forma, nosotros tenemos esta estructura y utilizando las propiedades de las funciones multibeta, nosotros vamos reduciendo la integral a esta forma, donde tenemos aquí funciones gamma que dependen de los propagadores y de esta forma, que tiene 3 índices. Esta forma representa la suma de propagadores. Por ejemplo, A1, 3, 4 es técnicamente A1 más A3 más A4. Por un ejemplo, si yo tuviese A1, 2 sería A1 más A2, más que nada para mencionarlo. Entonces aquí tenemos nuestra forma de multiplicidad 5 de Mellin-Barnes, representada por la integral de Feynman. Luego de eso vamos a empezar a calcular la integral y sobre Z2, usando el resultado anterior del segundo preliminar. Y esto nos queda bajo una cierta curiosidad, porque en este caso no estamos tomando parámetros en particular, utilizando ciertos trucos para poder reducir en la integral, nos va a quedar una función hipergeométrica, que va a tener esta forma. Entonces, esta función hipergeométrica, para poder seguir reduciendo, nosotros reemplazamos con la definición de la función hipergeométrica y nos queda de esta forma, y nosotros podemos ver estas integraciones que se encuentran acá presentes. Aquí nosotros vamos a tener que nuestra hipergeométrica va a depender de los propagadores, de los complejos, del valor escalar que tenemos acá, que va a ser un número real cualquiera, y nuestro G lambda, que va a tener la forma de 1 menos P2 al cuadrado partido en S por 1 menos lambda más lambda por P1 cuadrado partido en S. Para un lambda que se encuentra dentro de 0 y 1, puesto que este valor que está acá nosotros estamos integrando con respecto a esta forma que se encuentra presente. Luego de eso, nosotros aplicamos el mismo procedimiento, repitiendo el proceso donde integramos con respecto a esta 4. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar el resultado anterior, que deriva del lema de Barnes, y con eso aquí nosotros representamos, vamos reduciendo la integral, pero vamos aumentando la integral que se encuentra acá. Sin embargo, esto, como estamos trabajando con un contorno complejo, esta integral que se encuentra acá puede ubicarse en la otra parte, y nosotros vamos en la parte derecha,
y nosotros podemos representar nuestra función hipergeométrica ahora en términos de los mismos valores que se encuentran acá presentes, o sea, de un Z5 y Z6, del valor de A y el valor de epsilon, y además de una función que depende de lambda y de R, que vamos a llamarle función gamma, que tendría esta forma para lambda y R entre 0 y 1. Luego de eso, volvemos a integrar y nos va a quedar esta forma, donde nuestro valor de teta, en este caso, bueno, sería nuestro D, el D que yo la función D que les mostré arriba, donde los parámetros en este caso serían Z5 y Z6, mientras que esto dependería de los propagadores escalares. Sin embargo, además de eso, y esa es la diferencia que tienen para los casos particulares, este depende de los momentos de entrada y de algunos momentos de entrada, en este caso P1 cuadrado, P2 cuadrado y P3 cuadrado, y depende de la constante Malmstein de tipo S, quedándonos entonces esta forma. Entonces, este resultado que se encuentra acá estudia de manera general el problema. Ahora, si nosotros vamos tomando valores de A iguales a 1, nosotros deberíamos llegar a la misma solución a la que llegamos inicialmente, a la que llegaron Usuchina y Davidishev. Y no solo eso, si nosotros trabajamos con la suma de los propagadores igual a la dimensión, deberíamos tener este mismo resultado que obtuvimos arriba, puesto que simplemente cambiamos el modo de cálculo, pero no cambiamos la estructura en sí de la solución. Entonces, este problema sería una propuesta de manera general. Otros trabajos abiertos que podemos intentar evaluar a futuro son los trabajos para dobles cajas o para cajas de mayor tamaño. Eso sería un desafío a futuro, el cual seguramente podré presentar en futuros trabajos. Bueno, entonces para finalizar, mis trabajos están basados en los trabajos en el trabajo de Zucchini y Davidishev, buscando una forma más general para estudiar este caso, y en los trabajos de Igor Kondrashuk y González, y los otros trabajos de Igor Kondrashuk que se encuentran abajo. Bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias, y si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Gracias, Mauricio. Abro entonces el espacio para preguntas o comentarios. Si alguien las tiene, los veo por acá. Mauricio, trato de entender, no son mis temas, pero tú dices que ¿cuál es la complejidad de evaluar o de seguir al paso siguiente que mencionabas tú de las dobles cajas? ¿Cuál sería la complejidad que tendría tu problema para poder resolverlo, digamos? Bueno, en la complejidad en este caso, técnicamente, es que a diferencia de los otros casos, el problema acá depende, de, permiso, voy a mostrar al final. El problema depende de los momentos de entrada. Y lo que pasa es que los diagramas de Feynman tienen van cambiando. O sea, si yo trabajo con una caja, no es lo mismo trabajar con una caja doble. Entonces, los loops, como yo voy formando nuevos loops, en este caso, para aumentar el tamaño de la integral, nuestro valor acá va a sufrir cambios. Entonces, el problema es que yo no voy a tener necesariamente una recurrencia con la cual puedo relacionar fácilmente a nivel general una caja con una doble caja. Eso es un problema todavía abierto, o sea, ver si es que yo puedo relacionar un objeto con otros objetos de mayor tamaño. Esto para de alguna forma intentar ver cómo se va comportando en un sentido bastante primitivo la interacción de la interacción entre los choques que se encuentran ahí presentes. No necesariamente hay un caso particular ahí, sino que pueden haber otros tipos de casos. Pero esto más que nada, la complejidad, lo que uno pretende, por ejemplo, en algunos artículos, es encontrar una forma recursiva para poder estudiar dos cajas en términos de una caja, o tres cajas en términos de dos cajas, en términos de una, para poder tener un resultado en donde una cantidad de cajas consecutivas dependan de una cantidad de cajas anteriores. En este resultado, el problema que plantea
todavía, o sea, significa que para cualquier tipo de propagador escalar, va a ser un poco más difícil crear una recurrencia, a menos que yo tenga claro cuáles son los casos de mis elementos, de mis propagadores escalares, puesto que en el fondo estos elementos van a cambiar, porque efectivamente el camino, por ejemplo, no es una constante, es un valor que depende del loop, y estos momentum también dependen del loop, y por consecuencia, al modificar ese resultado, el problema puede volverse otro, salvo que yo cree ciertas condiciones. De hecho, dentro de la bibliografía hay trucos que se utilizaron, dándole ciertas condiciones a los propagadores escalares para poder crear procesos recursivos en los cuales relacionar una caja con otros tipos de cajas. Gracias, Mauricio. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, le damos nuestro aplauso virtual a Mauricio.